llega, y los que también han llegado a los estudios de Radio Universidad son el profesor Pablo Hueve y también es Mariano Andreix para hablar un poco de Malvinas. Bueno, Mariano es parte del observatorio también de Malvinas de nuestra Universidad Nacional de Villa María, así que es realmente un gusto tenerlos a ambos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? No, el gusto es para nosotros estar acá con ustedes, físicamente, personalmente, y Mariano es no solamente una enorme apuesta, sino un gigantesco presente, que es el enorme motor que tiene nuestro observatorio, uno de los más importantes del interior del país. Muy bien, muy bien. Mariano, ¿todo bien? ¿Qué presentación? Sí, no, con esa presentación ya me puedo ir, ¿o no? Sí, tranquilamente. Bueno, ¿de dónde vienen? Porque vienen de una charla, me dijeron. ¿Dónde estuvieron? Venimos del auditorio principal de la universidad, del campus, donde el profesor Pablo dio una charla sobre Derecho Internacional Público y sobre dos ejes temáticos en particular para el modelo de Naciones Unidas. Estos dos ejes van a ser parte de este modelo de Naciones Unidas que lleva adelante el Instituto San Antonio todos los años. Sí. Un eje tuvo que ver con Cachemira, la disputa que hay por Cachemira, y el otro Yemen, que fueron a pedido de los organizadores del modelo de Naciones Unidas. Así que de ahí venimos, muy lindo organizar este tipo de charlas de capacitación. Son muy bien recibidas todos los años por todos los secundarios, todos los institutos de nivel medio de la ciudad que participan, acompañados de docentes relacionados de historia, de geografía. La verdad que había más de 200 pibes y pibas ahí en el auditorio, así que de ahí venimos. Bien, qué lindo. Y una necesaria aclaración, más allá de los nombres personales, es el equipo de nuestra universidad. Es la universidad que recibe a los institutos secundarios en un compromiso para la formación de luchadores por la paz. Es un equipo de nuestra universidad, de nuestro Instituto de Sociales, muy comprometido con esto, y para mí es un privilegio y un orgullo participar de este equipo. Tal cual, Instituto de Sociales en conjunto con la Secretaría Académica de la Universidad, que son los que, sobre todo la Secretaría Académica, que es quien hace la conexión con los secundarios, con el nivel medio, pero realmente agradecer a la Secretaría Académica que nos convoca a los docentes relacionados con el tema, que en este caso somos del Instituto de Sociales. Sí, claro. Bueno, ¿y cómo lo reciben los chicos? Esas charlas, esas capacitaciones, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Motivados? Bueno, lo que pasa es que uno los harta, pero francamente los pibes son maravillosos, por la atención y por el compromiso, lo que les decíamos al último, que uno cuando tenía la edad de ellos, estaba bajo la dictadura, y vivimos una guerra por la incapacidad de un gobierno de entender la diplomacia. Y que haya chicos de la edad que cuando uno estaba en esa edad no entendía ni lo que era la ONU ni lo que pasaba en el mundo, estén preocupados por construir la paz. Es algo admirable. Y cuánto simbolismo en un momento de ataque a lo público, de ataque al Estado. Lo estamos viendo en Colombia, lo estamos viendo en Haití. Que haya estudiantes que pese a todo digan: creemos en esto, y que nos elijan a nosotros, a nuestra Universidad Nacional. Ese compromiso de la Universidad Nacional es lo más hermoso que se puede plantear. Sí, realmente. Bueno, porque vienen de ahí, le quería preguntar un poquito qué había pasado en el campus, pero charlemos un poco de Malvinas. Justo cuando hablamos el lunes, creo que fue con el profe de Política Internacional, como siempre lo molestamos con Gaby para que nos haga un recuento de lo que pasa en el TEC Mundial, pero hablar de Malvinas, lo que pasó un 10 de junio, lo que pasó un 14 de junio, estamos en una semana muy importante, ¿no, muchachos? Dolorosa, por varias cuestiones, porque el 10 de junio Mariano ha estado dando charlas sobre esto junto con nuestros compañeros de la asignatura, del espacio curricular en algunos colegios. Se recuerda la designación de Luis Bernet por parte del gobernador de la provincia de Buenos Aires como gobernador, pero con facultades militares, administrativas, tributarias y de control de la pesca ilegal en las Islas Malvinas. Claro. Luis Bernet, ahí hay una protesta de Gran Bretaña, que es rechazada por los representantes argentinos, y Luis Bernet lleva adelante no solamente que una enorme política de poblamiento y pro-empresarial, sino que también en algo que la historia ha olvidado, yo no sé si discrecionalmente, deliberadamente o torpemente, no lo sé, genera la detención de pesqueros ilegales, 3 de los cuales eran norteamericanos, y en diciembre de 1831
Estados Unidos de América bombardea territorio argentino. Al día de hoy, un ataque impune. Pero lo más cómico de todo esto es que cuando los empresarios cuyas factorías fueron atacadas y bombardeadas por la fragata Lexington de Estados Unidos van a demandar al Estado norteamericano, a Estados Unidos, los jueces norteamericanos dijeron, no, vayan a litigar a Argentina porque ese territorio es argentino. Y estamos hablando previo a 1833. Claro. ¿Sí? Ante el silencio inglés, Mariano. Si a vos te están bombardeando territorio que vos decís que es tuyo y te quedas callado, o están trabajando en pinzas o no reconoces ese territorio como tuyo. Tal cual. Y necesariamente recordar que fue expulsado el embajador de Estados Unidos de este territorio, siendo esto el primer antecedente de la expulsión de un embajador en todo el mundo, ¿no? Argentina expulsó al embajador de Estados Unidos. Claro. Por la falta que hasta el día de hoy no han pedido disculpas por ese ataque. Y son importantes inclusive los términos en los cuales se lo expulsa al embajador. Argentina tiene una actitud muy digna y muy firme, y Estados Unidos no contesta los términos de la expulsión. Bien, y qué manera de defender la soberanía en esos tiempos. Pero por supuesto, y además ten en cuenta que ir a Malvinas en ese momento no es una cuestión de tomarse un avión. Claro. Inclusive los barcos, muchos barcos no llegaban, eran semanas, y con el riesgo, los mares del sur, el Atlántico Sur, es un océano espantosamente peligroso. Recuerden ustedes cuando desapareció el Lara San Juan, uno de los destructores que lo buscaba caía de a 7 metros por el oleaje. Estamos hablando de un destructor que tiene casi 100 metros de largo, y durante la guerra de Malvinas, uno de los destructores, cuando iba para Puerto Argentino, el oleaje lo dañó. Estamos hablando de buques que están preparados para la guerra, claro, y que un oleaje lo terminó dañando. No, era una época tremenda. Cuando vos te pones a pensar quiénes y cómo fueron a las Islas Malvinas y lo que hicieron, porque hoy está la residencia de Luis Bernet, los malvinenses no te dejan acercar. Bueno, Juan Rattenbach la encontró a la casa de Luis Bernet. Creo que lo amenazaron con una ametralladora para que se fuera. Pero porque está en la vieja capital, Puerto Luis, no está en Puerto Argentino. Entonces, como no te dejan ir porque supuestamente es propiedad privada. Claro, está más al norte en una estancia privada, ¿no? Exacto. De un particular. Él alquiló un auto, llegó hasta ahí, cruzó el alambrado y alguien le dijo... Sí, él se mandó. Sí, digamos, se mandó. Claro. Sí. Bueno, ustedes estuvieron en Malvinas y no pudieron llegar a ese lugar. No, porque directamente nos cerraron las puertas de cualquier posibilidad de ir. Nadie nos iba a llevar. La única alternativa habría sido hacer la Gran Rattenbach. Alquilar un auto e ir. Pero por nuestra cuenta, pero como éramos 5 también, claro, él fue solo. Nosotros éramos 5, era complicado. También nos aconsejaban no alquilar y arriesgado, por todos los problemas que hay. Claro. La verdad que lo que menos queríamos era tener algún problema y que no pudiéramos volver o tener que pagar alguna multa, que son bastante onerosas las multas, 2 o 3 mil libras. Y sumale a que si te ponen un sello rojo en el pasaporte por algún problema que has tenido, después no entras ni... no puedes volver. No, ni ahí ni a los países aliados de Gran Bretaña. Claro. Un poco increíble. Y a 2 días del 14 de junio, ¿no? ¿Qué fecha aquella? Quería antes dejar algo del 10 de junio, porque el 10 de junio es como una fecha muy importante. Sí. En 1770... Y que lo pasamos por alto por ahí, en 1770 tuvieron el altercado en Puerto Eysmont entre los españoles y los ingleses, y fue un 10 de junio donde definitivamente dejan el Puerto Eysmont. Primer antecedente. Segundo antecedente, lo que decíamos de 1829. Recién en 1973 propone una diputada fueguina que se reconozca esa fecha, y Perón por un decreto empieza a poner como fecha patria, ¿no? Donde era el único momento que se destacaba la soberanía argentina, donde se rendía homenaje a la soberanía y estaba vinculado a Malvinas. Después recién con la presidenta Cristina Fernández se cambia la fecha de la soberanía, pasa a tener otro eje que tiene que ver con la vuelta de obligado. Pero además en 2014 se inaugura el Museo Nacional Malvinas el día 10 de junio. Sí. O sea, el 10 de junio es muy importante para nuestra fecha. Antes de pasar al 14 quería dejar esto. Bien, perfecto. Yo no recuerdo, pero en la primaria me parece que el feriado nacional era el 10 de junio, ¿o no? Pero la presidenta Cristina Fernández, no quiero hablar por vos, Mariano, pero a mi juicio, acertadamente, ella elige cambiar el feriado, porque en muchos aspectos
se creía que tenía que ver con la caída del puerto argentino del 14. Entonces, como la fecha estaba muy cercana, lo que dijo, no, bueno, el feriado que sea el Día de la Soberanía Nacional, que es la vuelta obligado el 20 de noviembre, sí, y que el 10 de junio sea un día para recordar la reafirmación de los derechos soberanos sobre Malvinas, Islas Australes, el Océano Austral y la Antártida. En ese contexto, a mi juicio, repito, no quiero involucrar. No, coincido totalmente porque tiene que ver con eso, con que se vinculaba con el 14, claro, donde estábamos, claro, donde para los ingleses, malvinenses, festejan el Día de la Liberación, ellos, o sea, no podemos... Mariano, hay un hecho, este viernes, precisamente mañana, sí, que lo dimos el martes para acá, para la sede de Villa María, en Relaciones Internacionales, mañana lo voy para Córdoba, que es la última parte de Política Exterior Argentina, de la presidenta Cristina Fernández, y hay un hecho, por lo que vos comentabas recién, Mariano, de una fuerte discusión entre Rafael Bielsa y el canciller británico, cuando él propone a la Argentina unirse a los festejos de los 25 años del fin de la guerra, pero en realidad eran un festejo de la derrota de Argentina, y donde Rafael Bielsa deja de lado toda su formalidad como canciller argentino y le contesta subiendo el tono. ¿Cómo será que el propio gobierno británico tuvo que salir a decir que Argentina había malinterpretado, que ellos no quisieron provocar ni humillar a la Argentina ni ofendernos? Pero esto fue también durante el primer gobierno de Cristina. Fue durante el gobierno de Néstor. Ah, bien. Perfecto. O sea, ahí 2005, 2006 tiene que haber sido por ahí. Sí. Claro, porque estamos hablando de 20 años, ¿no, Pablo? Sí, tiene dos momentos Néstor, primero con Bielsa y después con Tajana. Claro, exactamente. Un enorme canciller, Tajana, perdón. Un enorme canciller. Y el 14 de junio, bueno, creo que ha sido un momento muy duro para toda la Argentina, porque además también ese día se quitó el velo de lo que pasaba realmente, ¿no? ¿Por el país o no fue así? Te pido, Mariano, que interrumpas y que, por favor, y que participes más activamente en esta cuestión, porque lo manejas más que bien. Para nosotros no es fácil. Nosotros estuvimos caminando en los montes, donde desde ayer se empezó a combatir desde la madrugada. Claro. Cuando con Jorge, Javier, Gabriel y Mariano caminábamos por Longdon, por Sapper Hill, por Tumbledown, y veíamos las posiciones argentinas y pensábamos, loco, estamos en enero, nos estamos muriendo de frío, tenemos 5 prendas de vestir encima, 2 pantalones, 2 pares de media, gorros de lana, nos estamos muriendo de frío. Estas personas combatían bajo una llovizna entre el 11 y el 14 de junio, en los montes, pero además, Mariano, leyendo a los soldados británicos, dicen que para ellos fueron los peores 25 días de su vida, 25, ir de San Carlos a Puerto Argentino, porque no podían soportar el frío. Ellos decían, acá no le creíamos a nuestros veteranos, Mariano, cuando ellos decían que en una ciudad un ser humano camina 5 kilómetros por hora. En Malvinas, durante el día 2 kilómetros por hora por la turba, y de noche 1 kilómetro por hora. Lo tuvo que decir un soldado inglés para que acá se le empezara a creer a los soldados argentinos. Ayer 11 y hoy 12, sí, ya está por caer Longdon, está por caer Sapper Hill. Hermanos nuestros de Villa María han estado peleando ahí. Y la madrugada de mañana, Argentina en un contraataque le da vuelta a la situación en uno de los montes, que genera que en la madrugada del 14, el general Jeremy Moore, cuando le pide la rendición, y Mario Benjamín Menéndez lo comenta a la Junta Militar, cuando luego se reúnen entre ellos, Jeremy Moore le pide a dónde están los comandos que nos hicieron retroceder. Y este le señalaba a los soldados y dice, yo digo los comandos que nos llenaron de bombas y que nos hacían retroceder. Si ustedes leen a los soldados ingleses, cuando los soldados ingleses dicen que no podían entender de dónde los soldados argentinos los veían, en realidad después leyendo a los soldados argentinos sabían que no los veían y que acomodaban las armas para tirar con el obús y ver cómo podía caer y a dónde podía caer, y después sabemos por los soldados ingleses que ellos tenían que retroceder, y además los soldados ingleses iban cambiando de posición cada 6 horas. Claro.
y ponían soldados más frescos, otros los mandaban a la retaguardia, mientras que nosotros estuvieron 36 horas combatiendo como leones, como lo que son, porque después fueron leones de la vida, durante 20 años de ignorancia. Perdón, Mariano, también te quiero escuchar. Sí, es que pensaba eso. De hecho, Sergio Serangeli estuvo en Sapper Hill, que fue lo último previo a Puerto Argentino. Sapper Hill está pegado a Puerto Argentino y bueno, nos contó cuando vino acá. Lo último fue la toma de Puerto Argentino, claro. Y ellos salen de San Carlos, que es el estrecho que está entre las dos islas, y van avanzando por la isla Soledad, desde ahí hacia el este, hacia Puerto Argentino, pasando por todos los montes que estaba diciendo Pablo. Y los últimos son London, donde fue una de las batallas también más jodidas de la guerra para argentinos, pero también para los británicos, hasta que llegaron a Puerto Argentino. Y la verdad que, como dice Pablo, en London ese día hacía 1 grado en enero, con un viento, el viento en toda la isla, pero imaginándome estos muchachos sin comida, sin posibilidad de ir a abastecerse de comida, porque no podían salir de su posición, y 36 horas sin dormir y en combate. Y por ejemplo, en Puerto Argentino ya habían declarado cese el fuego y quienes estaban en Sapper Hill no se habían enterado todavía, por ejemplo, como le pasó a Sergio. Entonces realmente lo que han hecho estos muchachos, los hace cada día más gigantes realmente. Y este 14 de junio se cumplen 43 años de ese momento que decía Pablo, y de ese cese el fuego que como bien dicen muchos veteranos, realmente resultó un alivio, porque lo otro era o tu vida o la mía, pero quiero que esto termine, como decían muchos. O sea, necesitaban que terminara. Y si bien la tristeza de, como dicen ellos, de haber perdido, de ver de nuevo la bandera británica, el rostro de la guerra fue cruel para las dos partes, fue muy, muy duro, ¿no? Hay una anécdota que Mario Benjamín Menéndez, cuando toma una decisión, yo debo decir que un veterano me pidió que leyera el libro el reportaje de Túrolo a Mario Benjamín Menéndez, un libro pro dictadura naturalmente, pero dice, léelo porque te va a cambiar la imagen de Mario Benjamín Menéndez. Y el tipo en todo momento le advertía a la Junta Militar, miren, no vayan a una guerra, las guerras en las islas son guerras aeronavales, nosotros si nos meten el bloqueo no vamos a tener apoyo aéreo y no vamos a tener apoyo naval. Esto va a ser una carnicería, no podemos abastecer las tropas. Se desconocía geográficamente la isla. Entonces, vos sacabas lo que decía Mariano, los que estaban en London están a 4,5 kilómetros de Puerto Argentino. No había forma de llevarles víveres porque los vehículos se quedaban en la turba, porque no teníamos vehículos con oruga. Había que ir con helicópteros que tenían que volar a 1 metro de altura, pero si había niebla, que casi permanentemente no podían volar, y además los ingleses te disparaban permanentemente. En ese contexto, entonces, el 14 de junio a la madrugada, él llama a la Junta Militar y Galtieri le pide a Cancillería qué significaba la rendición, porque el temor de Galtieri era, ¿se rinde Argentina? ¿Eso significa que la Union Jack, la bandera británica, tiene que estar en Plaza de Mayo? Y ahí, ante unas consultas a través de terceros países, Gran Bretaña dijo, no señores, porque no hemos derrotado a la Argentina en territorio argentino. Ustedes nos usurparon territorio nuestro, por lo tanto, son ustedes los que se vuelven a su país, y por eso, no, usen la bandera argentina en Plaza de Mayo, no se hagan problema, porque para nosotros ese territorio no es de ustedes. Entonces, ahí es cuando Galtieri le dice, bueno, usted tiene la facultad para tomar la decisión, y Mario Benjamín Menéndez lo que dice es que acepta, pero tacha la palabra incondicional, porque él dice, yo había hablado con usted, general Jeremy Moore, de que se iba a reconocer el valor de las tropas argentinas, de que nos iban a permitir permanecer con nuestras banderas y que no iba a ser incondicional. Usted ahora me está poniendo esa palabra y por lo tanto yo no sé si esto implica las banderas y las armas. Y bueno, dijo, táchelo. Y se ha tachado, tanto el original como en la copia, la palabra incondicional. Bien, clarísimo. Perdón. No, por favor. Muchas veces hemos hablado, incluso con Sergio este año, que ha venido para el 2 de abril acá a charlar con nosotros, pero ¿qué se puede decir del día 15 de junio? 15 y 6, digo, pero tomemos el día después. Es lo que ustedes dijeron. El 14 de junio, busquen por favor el discurso de Galtieri. Galtieri dice, la batalla Puerto Argentino ha finalizado a través de que... Bueno, de alguna manera era que el que cuestionaba... lo cuestionaba a él, estaba cuestionando el valor de la guerra, y
que esto tenía que continuar. Pero ellos convocan a la gente a una movilización, algo así como llamar al pueblo para que siga apoyando, que en realidad no era seguir la guerra, sino la continuidad del proceso. Y la gente ya no era el 2 de abril. Claro. Y la gente fue y comenzó a tirar piedras contra la Casa Rosada. Y hubo una brutal represión. Y el propio Rodolfo Altierres, nombre que se ha olvidado en la historia y que era el vocero presidencial, dijo: no se puede convocar a la gente y después gasearla. Esto fue un porteñazo o un cordobacito. Esa fue su frase. Al otro día la Junta Militar le pide la renuncia, asume el ministro del Interior como presidente. También se olvidan de que tuvimos 3 interinatos entre Viola y Galtieri. Tuvimos 2 ministros a cargo de la presidencia hasta que asumió Galtieri, y luego Sengen de presidente entre Galtieri y Viñone, a quien fueron a buscar y había que mandarle fotos a los medios porque nadie sabía quién era. Claro, exactamente, eso pasó. Y bueno, y también ahí empieza a despedirse la dictadura militar, ¿no? No les quepa la menor duda. La derrota, bueno, nuestra generación, los que somos profundamente malvineros, nos duele horriblemente tener que leer que Margaret Thatcher diga: los argentinos nos deben su democracia. Porque gracias a la derrota se fueron esas lacras. Bueno, Galtieri lo dijo en un reportaje que le valió la cárcel en 1983. Si ganábamos, yo me quedaba con la bandera de todos los políticos y el proceso duraba hasta 1990. Bueno, le valió la cárcel. Sí. Ustedes muchas veces en este espacio, pero en otros también, han dicho que los cambió Malvinas. Ya ha pasado un tiempo de esa vuelta. ¿Ha ido cambiando lo que cambió en ustedes? ¿Sigue cambiando todos los días? Y podría decirte que... hoy nos preguntaron. Sí, hoy nos preguntaron si volveríamos a Malvinas, y algo que no podemos responder todavía. Pero a mí me cambió un poco en el sentido de desmitificar, ¿no? Digamos, de sacarla del plano de lo simbólico y ponerla en el plano de lo real, del hecho de haber estado en Malvinas y ver lo que significa Malvinas. De hecho, mañana vamos a ir a la Escuela Rivadavia por la mañana, a las 9, al auditorio, también con todos los sextos, que son como más de 300 pibes y pibas, hablar de Malvinas. Y esto también está bueno, que no se hable solamente el 2 de abril, sino que todo el año podamos hablar, porque además, sobre todo gente también de la parte de la profundización en ciencias económicas y demás. Entonces vamos a ir con datos, vamos a ir con números de lo que pasa en Malvinas y lo que significa Malvinas, ¿no? Yo la tenía más idealizada Malvinas y la pude poner en el plano de lo real, y eso ha sido lo que por ahí en su momento dije: no sé si voy a volver a Malvinas, hasta que el otro día uno de los veteranos me dice: quisiera ir con ustedes a Malvinas, y ahí a lo mejor lo pienso y voy, porque ir con un veterano creo que sería distinto, pero sí lo voy. Malvinas está mucho más cerca de lo que estaba antes, digamos, en el caso mío personal, ¿no? Coincido, mucho más cerca, y todos los días. En cada palabra, estoy totalmente de acuerdo y pienso exactamente lo mismo. Bien. Se sumaron cosas, dolor, bronca, depresión. En algún momento lo charlábamos con Mariano en Puerto Argentino, que nos mirábamos y decíamos: qué difícil que va a ser recuperarlas. Y el día que pisamos Río Gallegos, creo que los 5 estábamos con una fuerte depresión. Pero naturalmente que con un acompañamiento de un veterano la cosa sería distinta. Claro. Y algo que hoy parece imposible, ¿no? Sobre todo con este gobierno nacional. Justamente estos días me apareció un video de 2 veteranos apoyando al gobierno de Javier Milei, y realmente me impactaba, me movilizaba, y digo, bueno, también hay muchos veteranos que piensan de diferente manera la política, y un poco lo charlamos con Sergio Serangeli cuando vino acá también. ¿Ustedes qué piensan de eso? A ver, sin pretender hablar en nombre de ningún grupo, simplemente en lo personal me cuesta entender que un héroe pueda valorar positivamente a quien en su despacho presidencial tiene una imagen de Margaret Thatcher y de Ronald Reagan, claro, pero que además no condenó la ocupación británica ni el 2 de abril del año pasado ni el 2 de abril de este año, no habló de la ilegal usurpación de las islas, y muy por el contrario, este año directamente avanzó diciendo:
yo quiero que los malvinenses elijan ser argentinos porque seamos potencia. Es decir, todo limitándolo a la cuestión económica, cuando acá hay una cuestión jurídica y hasta podría decir ética, profundamente ética, que es el cumplimiento de normas internacionales. No puedo achacar al profundo antiperonismo militante de los últimos 15 años que han hecho que mucha gente identifique Malvinas con discurso de peronista de política exterior y que entonces Malvinas haya quedado atado, así como las cuestiones de género o las cuestiones de derechos humanos, sí, que mucha gente que hoy alegremente, irresponsablemente dice que son cuestiones ideológicas del kirchnerismo, no entienden que son universales, obligatorias, interdependientes, y que aquí las tomó un gobierno, pero no porque ese gobierno quisiera apropiárselas, y entonces lo que vemos es, como hubiera dicho Mariana Moyano, y ya te escucho, Mariano. No, tranquilo. Mariana Moyano en su libro Trolls, Sociedad Anónima, y luego en este libro increíble de Alejandro Berkovich, El país que quieren los dueños, uno entienda el papel que jugaron los medios en los últimos 15, 18 años de la Argentina, donde es muy difícil para mucha gente abstraerse del nivel de odio que se ha visto y que se está viendo, y que hay alguien que lo ha entendido racionalmente, a pesar de que su discurso es absolutamente irracional, y que es el actual señor presidente de la República. Cuando Cristina Fernández dice, Milei no gana porque Massa era un mal candidato, Milei gana porque interpretó la bronca de una sociedad y hasta en su propio lenguaje. Bueno, y como dijo el Turco Asís, pretender entrar en el barro es entrar en el juego del señor presidente. Por lo tanto, albergo la esperanza de que quienes son héroes, y no me importa por quién voten y quién hagan, poder volverlos a hacer entender que su lugar en la historia está en un proyecto nacional, claro, y no en un proyecto que denigre hablar de lo nacional y de lo popular. Además, vos fuiste muy claro, Pablo, cuando dijiste recién al comienzo de esta charla que fue el primero el propio general Perón antes de la guerra, y después la propia Cristina Fernández de Kirchner, ¿no?, que implementa el de obrero. O sea, es el peronismo el que le termina dando valor, ¿no?, a la lucha de la guerra y a la soberanía, sobre todo. El cual, pero además el reconocimiento a los veteranos vino después del año 2000. O sea, después de los 2000, después del 2003, claro, es donde empiezan a tener una visibilidad mucho mayor. Exacto. Donde todas las políticas orientadas al reconocimiento de veteranos de guerra, todos los monumentos y todo el simbolismo nacional alrededor de Malvinas fue profundizado después del año 2003. Pero bueno, también claro, coincido con lo que dice Pablo, que sí, los veteranos están en otro estadio, ¿no? Han estado en una guerra que ni siquiera eligieron. Una guerra no es deseable para nadie, como dicen ellos. Pero sí creo que en cuanto a política exterior, de acá a un tiempo, quizás no se ve ahora, pero vamos a tener mucho que explicar, mucho que explicar de lo que no estamos explicando ahora. Así es. De por qué no estamos tomando posición, de por qué impedimos la construcción de un puerto de aguas profundas para competir por la logística en la Antártida. Un puerto de aguas profundas en Río Grande, que con capitales chinos, que no nos importa de dónde vengan los capitales, lo que importa es la construcción. Claro. Porque se ideologiza la política exterior, que no se debe ideologizar. O sea, hay que pensar en el interés nacional. Listo, no lo quiere hacer China, vino el Comando Sur a ver acá qué hacíamos. Bueno, que lo construya Estados Unidos, que lo construya alguien, pero que ayude a la logística argentina, como hizo China con Hong Kong en su momento, y que pensando en otros plazos lo logra recuperar. Bueno, nosotros que pensemos rodeando a las Islas Malvinas, que si despoblamos Tierra del Fuego, vamos a estar cada vez más lejos de Malvinas. Digo, la vida en Tierra del Fuego no es duro, digamos, el clima es duro, sí, todo es... todo viene de afuera. Todo viene de afuera y tiene un nivel de complejidad también que solo con el incentivo del Estado hace que la gente pueda elegir vivir ahí. Entonces, si nosotros eliminamos el régimen de promoción industrial, sí, por ejemplo, sí, despoblamos Tierra del Fuego y que no nos extrañe que mañana vengan y pongan una sucursal los ingleses en Tierra del Fuego, si nadie vi. Pero, o sea, Mariano, te estoy escuchando y escucho a Juan Carlos Puig. Escucho una necesaria vinculación entre la política exterior y la política doméstica,
Argentina tiene el tercer litoral marítimo más extendido del mundo, la tercera plataforma continental más grande del mundo, y la estamos despoblando, donde una potencia, lo que vos me mostrabas hoy, el puerto que va a estar, ¿cuándo construido? 2027 está para ser utilizado, o sea, se está empezando con la logística de la remodelación de un viejo puerto en Puerto Argentino, un puerto pero con toda la tecnología para abastecer a todos los que pescan en la milla 201. En la milla 201. ¿Sí? Sí, en mar argentino, además. En mar argentino y en aguas internacionales que saquean ese mar, pero que necesitan el abastecimiento, la logística, el reposteo, bueno. Sí. Y es la puerta de la Antártida. Y es la puerta de la Antártida. Y lo estamos renunciando en una provincia donde, irresponsable y de una manera liviana, el señor presidente dice que no se puede seguir financiando a una industria ineficiente. El señor presidente no está financiando una industria ineficiente, está financiando un proyecto de país, y un proyecto de país en una zona que es estratégica, porque hay una media luna entre el estrecho de Malaca en el sudeste de Asia y las Islas Malvinas, donde Estados Unidos, y esto Mariano lo maneja brillantemente, está aislando a China, y por eso lo quiere aislar en el norte, en los mares del norte, por eso Groenlandia, por eso Canadá, y en el sur hay una alianza con Gran Bretaña, a donde el planteo de Estados Unidos es adecuar la base en Ushuaia para submarinos nucleares, pero no para proteger a la Argentina, sino para garantizar que China no se meta y fortalecer la presencia británica. Entonces, ¿dónde está nuestra proyección hacia la Antártida? ¿Dónde se está pensando en los intereses nacionales? Y no estoy hablando del locro del 9 de julio, claro, y de que, ay, escuchaste nacionalista, peronista. Estamos hablando de un proyecto de país a donde le estamos dejando principales potencias que nos usen, y esto en relaciones internacionales se llama proxy. ¿Qué significa? Que las distintas potencias nos utilizan para pelear a través de nosotros con otra potencia. Es decir, Argentina va a ser el escudo o la lanza para pelear comercialmente, esperemos que no solo que no más allá de comercialmente, con China y eventualmente con la Federación Rusa. Y no se está abriendo los ojos, Pero lo que más duele o tal vez los tengan abiertos. Lo que más duele es que es a cambio de nada. ¿Qué es? A cambio de nada. Sí, de algunos pocos pesos para una oligarquía que los termina fugando, que es siempre la misma. Sí, el cambio de una foto para el presidente, que parece que es lo único que le gusta. Nada más que eso. Nosotros pensamos en eso, pensamos en cuál es nuestro proyecto de país, cuáles son nuestros intereses nacionales y qué estamos haciendo con eso. Bueno, desde ahí para analizar la política exterior, digamos, del actual gobierno, como de los anteriores también. Sí, por supuesto. Gaby, ¿te quedó algo más? No, solo quería recalcar, porque si bien nos fuimos hablando de esto, que es muy interesante el trabajo que realizan desde el Observatorio Malvinas en la diaria. Hablemos un poquito de eso. Y que alguna vez hablé con Mariano y yo me suscribí. Tienen un newsletter donde van mandando info y demás, así que busquen allí, nosotros lo hemos etiquetado en las redes, al Observatorio Malvinas, sigan, porque hacen un trabajo todos los días de lo que está pasando en torno a Malvinas, que por ahí no vemos, así que... Claro, es que uno se sorprendería, y yo mismo, como miembro del observatorio, me he sorprendido que todos los días hay noticias de Malvinas. Sí. Cuando no están instalando los malvinenses de manera ilegal una industria para el salmón, están avanzando sobre esto, están contratando una nueva empresa para un nuevo puerto, están haciendo nuevos convenios con empresas para extraer el petróleo a fin de este año o a principios del año que viene. Estamos hablando de 60.000 millones de dólares. Sí. O sea, porque hablando del déficit, y si queremos hablar de números, que pareciera que lo único que importa es si cierra el número o no cierra. Perdón, no, pero pensaba, mira si podríamos generar y que vaya a las arcas de Argentino eso, ¿no? Pagamos una gran parte de la deuda, sin lugar a dudas. Hoy veíamos el quinto PBI del mundo, el ingreso por las licencias de pesca que otorga ilegalmente el gobierno que no tiene ninguna legitimidad, ¿no? Que es un gobernador nombrado desde el Reino Unido en las Islas Malvinas, y todo el ingreso que significa el calamar que tanto se consume en el mundo, en Europa o en el sudeste asiático. Bueno, ahí se saca a montones e indiscriminadamente otorgan licencia por 10, por 15 años. Sí, es nuestro, es cierto, bueno, y además... Y encima le ponen el puerto ahora para que hagan la logística, o sea, es un negocio redondo. Y estamos teniendo muchos barcos parados, pesqueros argentinos en otras partes, ¿no? En nuestra costa. Solamente eso, ni siquiera tuvimos el dinero para convertir el Museo del Alférez Sobral. Claro. No lo hundieron los ingleses, lo hundió el gobierno de Milei.
Tal cual, clarísimo. Gracias, muchachos, por venir. Un gustazo que hayan venido acá. La verdad que es un privilegio. Es un privilegio para nosotros, y acá sí, me gustaría hablar en nombre de los 5 que estuvimos, que cuando caminábamos entre las tumbas de Puerto Darwin, creo que la memoria de esos tigres no merece estar manchada por discursos que priorizan cuestiones económicas. Sí. La dignidad de quienes lucharon por la bandera nacional no merece ser tan empequeñecida por un grupo de advenedizos que no entienden ni de política ni del mundo. Clarísimo. De esa manera hay que cerrar este momento y escuchando a Fito Páez haciendo la canción del soldado y Rosita Pasos. Creo que es un hermoso tema de Fito hablando también de Malvinas.